El descubrimiento más grande que el ser humano puede hacer es el cambio de conciencia. Es el darse cuenta de que tiene un cerebro, de que tiene un sistema de pensamiento y de que ese sistema de pensamiento está todo el tiempo dirigiendo. La ciencia no sirve para tener razón, sirve para ver nuestra vida desde una perspectiva diferente y combinarla con nuestra propia perspectiva. Todo aquel que cree saber no mira. Y para aprender, la única condición es que hay que mirar, porque si no miras no ves. Bienvenidos a Happiness Destination by Udon, un podcast donde entrevistamos a 28 referentes mundiales, 28 expertos, cada uno en una materia, en una temática en concreto. Hoy tenemos el placer y el honor de recibir a una persona que me hace muchísima ilusión recibirla, que no es muy amigo de hacer entrevistas, esto hay que decirlo, pero ha accedido y ha conseguido hacer esta entrevista con nosotros, así que muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, muy valioso. Y justamente acaba de venir a vivir a Barcelona, o sea que también es un regalo para Barcelona tenerte aquí. Sin más preámbulos, os presento a David del Rosario. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Bienvenido, David. Gracias, Jordi. Un gusto compartir un trocito de mi cerebro con vosotros. Gracias. Oye, explícanos un poco para quien no te pueda conocer, aparte de los libros que has escrito, aparte de ser un neurocientífico conocido, ¿cuáles son tus inicios? ¿De dónde vienes? ¿De dónde te viene este interés, estas ganas de conocer la neurociencia? Pura necesidad, Jordi. Un día me encontraba en una situación de vida en la que se supone que había hecho check en todos los ítems que había que hacer, había estudiado, tenía un trabajo en plena crisis del ladrillo, la salud me iba bien, el amor me iba bien y de repente un día me despierto con un vacío que yo no sabía qué hacía ahí. E investigando ese vacío a través de las herramientas que tenía, que es el método científico y la ciencia, empecé a descubrir que no tenía la más remota idea de qué hacían esos pensamientos ahí, esas percepciones ahí, esas sensaciones y sobre todo de cómo afectaba eso a mi cuerpo y a mi organismo. Y entonces empecé a investigar, empecé a tirar del hilo y me di cuenta de que había un montón de faena por hacer, que no conocía absolutamente nada de mí mismo y que tenía que estar todo el día lidiando con esos pensamientos, esas sensaciones, esas percepciones y esas emociones. Y ahí empezó todo. Usé la ciencia no porque considere que es mejor que cualquier otra forma de investigarte, sino porque es la que yo tenía más a mano. Y he llegado a puntos en los que gracias a ella he podido ver a David desde una perspectiva completamente diferente. Y este creo que es el valor que nos da no solo a David, sino a cualquier persona que se atreva a mirarse, ¿no? A través de la herramienta de la ciencia. La ciencia no sirve para tener razón, sirve para ver nuestra vida desde una perspectiva diferente y combinarla con nuestra propia perspectiva, ¿no? Esta visión integrativa de lo que yo vivo, de lo que me ofrece la ciencia, de lo que me ofrece otra disciplina, es al final la que nos completa y la que nos integra. Pues oye, quería preguntarte, con la perspectiva que me hablabas antes de esta visión de David del Rosario, ¿quién es David del Rosario? Es un ignorante impedernido, por eso investiga. Mucha gente piensa que aquellas personas que nos dedicamos a investigar somos los que más sabemos. Y la sensación que yo tengo todo el tiempo es justo la contraria. Yo investigo porque soy totalmente consciente de todas las cosas que no sé. Y es súper curioso, eso ya todos lo saben, de que conforme vamos descubriendo una cosa nueva, aparecen 5 más, ¿no? Y es justo en este contexto en el que podemos realmente ver qué poco sabemos acerca de nosotros mismos. Entonces, yo estoy muy cómodo, me he acostumbrado a vivir en esa ignorancia y en ese juego constante entre el aprender, el mirar, porque para mí hay una parte, Jordi, que es fundamental y es que todo aquel que cree saber no mira. Y para aprender, la única condición es que hay que mirar, porque si no miras no ves. Claro. Entonces, este estado de ignorancia, de reconocer realmente
que nuestro cerebro, nuestros sentidos tienen la capacidad de percibir muy poquita información que nos rodea y que es en base a esa información con la que nosotros construimos nuestros problemas, nuestros pensamientos y esos pensamientos que al final activan y dan paso a toda esta química y todas estas emociones, al final están construidos con una parte de ignorancia tan grande que, como seguramente profundizaremos dentro de poco, no tiene mucho sentido defender ni nuestros pensamientos ni nuestras ideas acerca de la vida, porque, insisto, se basan en esa pequeñita parte de información que nos rodea. Claro, es este cóctel que comentabas de, por un lado, la mentalidad del eterno aprendiz, que tú tienes y yo también la comparto totalmente, y por otro lado, esa búsqueda para comprender. Entonces, tú lo que has hecho, que me parece muy característico tuyo, y es como la manera de comunicarte con las personas. Te comunicas de una manera sencilla para que todo el mundo lo pueda entender, es algo muy destacable tuyo. Y te has centrado mucho en el tema de los pensamientos y en las emociones, ¿verdad? ¿Nos podrías desarrollar un poco este aspecto? Sí, al final, como te comentaba, cuando tú paras en tu día a día, al final la experiencia de cualquier persona, personas que nos caen bien, que nos caen mal, pero cualquier persona está percibiendo cosas, sintiendo cosas y pensando cosas. Y no sabemos cómo funciona. Existen escuelas de todo tipo. Tú puedes aprender inglés, puedes aprender a cocinar, puedes aprender un montón de cosas, pero hay pocos sitios que te expliquen de una manera práctica cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Y al final eso es tarea nuestra. Todos deberíamos siempre tener como mínimo las ganas de graduarnos en esta escuela que somos nosotros mismos. Cuando tú empiezas a mirar a los ojos de tus pensamientos y empiezas realmente a mirarlos con calma y con cariño, empiezas a descubrir de que siguen un modus operandi, de que tienen ciertos puntos, de que tienes ciertas características que se van repitiendo. Y conforme tú vas prestándole más y más atención, poco a poco vas viendo de que es un funcionamiento simple. No digo que sea fácil o sencillo, digo que es simple. Todo el tiempo tu cerebro está monitorizando cómo tú te relacionas con las cosas que él te plantea. Porque cuando empiezas a estudiar los pensamientos desde un punto de vista de la neurociencia, te das cuenta de que tú no piensas, de que piensa tu cerebro y de que lo hace con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre o tus pulmones aire. Es su función pensar. De hecho, hay muchos experimentos que hacemos en el laboratorio que ponen de manifiesto de que cuando yo, por ejemplo, te pido que trates de detener tu pensamiento, muy probablemente no vas a poder hacerlo. Y es porque el pensamiento tiene una componente voluntaria, pero también tiene una componente involuntaria. Si empezamos a escudriñar esto, para que sea práctico, para que llegue realmente a nuestro día a día, te darás cuenta de que la atención es el mecanismo que te permite pensar o que te permite enfocar o decirle a tu cerebro acerca de qué pensar. Pero aquello que tu cerebro propone, que eso es un pensamiento, Jordi, una propuesta neuronal que nuestro cerebro construye en base a nuestros recuerdos pasados y nuestras expectativas futuras, eso lo decide tu cerebro en base principalmente a una cosa que llamamos frecuencia estadística. Él ve cuáles son los pensamientos más usados y esos pensamientos los propone en situaciones de vida con un mecanismo que se llama la inferencia. Es decir, si tú usas un pensamiento, por ejemplo, en esta entrevista y tu cerebro ve que tú lo estás usando, en la siguiente entrevista es muy probable que te vuelva a proponer el mismo pensamiento. Y entonces así vamos construyendo nuestro día a día, pensamiento tras pensamiento. Y nuestro cerebro está todo el tiempo expectante, viendo a ver qué hacemos con él. Pero como no sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo e intentamos apañárnoslas como podemos con nuestros pensamientos, a veces hacemos cosas que se oponen a nuestra forma de funcionar y aquí es donde nace aquello que llamamos sufrimiento, ¿no? Si te fijas, la gran mayoría de respuestas al estrés se inician a partir de pensamientos, es decir, de posibilidades que tu cerebro construye no en base a realidades o en base a hechos, sino a tus recuerdos y a tus proyecciones futuras. Entonces, estos pensamientos que se crean con un porcentaje tan pequeñito de información que nos rodea son los que luego nosotros pasamos a defender a capa y espada y los que se convierten en este botón que pulsa o en este dedo que pulsa el botón y de repente activa, pues, por ejemplo, una respuesta bioquímica en nuestro organismo que nos lleva a vivir en una biología de la supervivencia y del estrés, ¿no? Y las emociones, al final, que es, digamos que es el otro hermano gemelo de esta panorámica que estamos viendo de nuestro cerebro, si te fijas todo el tiempo las cosas que sentimos y que pensamos están íntimamente relacionadas. Cuando yo tengo un pensamiento, por ejemplo, de acerca de ¡guau, qué bonito es el proyecto que me estás contando, que estás llevando a cabo!, ese pensamiento viene acompañado de una sensación también que es ¡guau,
placentera. Y cuando yo pienso, vaya coñazo que me has dado hasta que no he venido a esta entrevista, no has parado, la sensación asociada a ese pensamiento cambia completamente. Claro. Y fíjate que puedo usar cualquier pensamiento para aprender acerca de mí. Esto lo que nos enseña Jordi es que no pensamos o sentimos, sino que más bien sentimos. Y con estos dos ingredientes, que es el pensamiento no como hecho, sino como una propuesta neuronal que nuestro cerebro construye en cada situación de vida. Y esta idea de sentir, podemos comportarnos de una manera más coherente a cómo funcionamos, que ese es el objetivo. El objetivo, para mí al menos, no es ser feliz o no es tener más dinero, es simplemente conseguir comportarme de una manera coherente con cómo mi cerebro y mi organismo está diseñado, ¿no? Y ahí, cuando eso se alinea, es donde surge la magia. Se habla de 3 cerebros en el lenguaje más del lacayo, más coloquial. Sería el de aquí arriba, sería el del corazón y sería el del intestino. ¿Es así? ¿Hay 3 cerebros o hay neuronas, la microbiota, dicen que es tan importante? ¿Funciona de esta manera o funciona de otra manera? Nuestro organismo funciona realmente como un todo. Nosotros lo separamos en la ciencia para estudiarlo porque no hay memoria que tenga la capacidad de almacenar todos los datos que hemos ido registrando. Sin embargo, aunque nosotros hagamos las divisiones que queramos del organismo y del cerebro, Jordi, el cerebro y el organismo sigue funcionando como funciona y es como un todo. Se han hecho muchas divisiones y estos modelos pueden resultar útiles para estudiar porque los modelos son representaciones que nosotros hacemos de cómo funcionamos. Pero no significa que nuestro organismo tenga que respetar los modelos que nosotros inventamos, que a veces eso se nos olvida y creemos que el motor, por ejemplo, del universo son las ecuaciones que nosotros creamos, ¿no? Las ecuaciones y los modelos lo que tratan precisamente es de describir o de predecir el comportamiento de un sistema biológico o de un sistema físico, ¿no? Teniendo esto en mente, hay muchos modelos. Está, por ejemplo, este modelo. Está, por ejemplo, el modelo del cerebro triuno, que hace muchísimo tiempo que no se utiliza en neurociencia, pero que se sigue escuchando, que es este cerebro que está compuesto como si fueran por capas de cebolla, donde en el interior está el sistema reptiliano que rige los instintos, luego un sistema emocional y límbico, o luego un córtex prefrontal o racional, ¿no? Esto que Christofredo Jacob y otros investigadores pusieron de moda hace ya bastantes décadas y que dice que básicamente la razón es lo más evolucionado del cerebro y que tiene que poner a raya a las emociones y a los instintos, esto es algo que está desde hace décadas en desuso en la neurociencia y que nos hemos dado cuenta de que todo nuestro cerebro está igualmente evolucionado, que no respeta este modelo de capas, sino que, por ejemplo, nuestro neocórtex o nuestras estructuras subcorticales han seguido evolucionando y que nadie tiene en su interior, por ejemplo, el cerebro de una tortuga boba en su cerebro reptiliano, entre otras cosas porque si tuviésemos ese cerebro seríamos capaces, por ejemplo, de orientarnos con el campo magnético de la Tierra cuando estamos en medio del mar y ningún humano es capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, sí que son modelos que nos pueden enseñar, que nos pueden llevar a hacer nuevos protocolos y nuevas experimentaciones en el laboratorio, pero que si todo va bien, tenemos que hacer nuevos modelos y soltarlos, ¿no? Que los seres humanos nos enamoramos de nuestros modelos y lo que nos cuesta siempre, la asignatura pendiente, es soltar. Pero ya te digo que son modelos que nos pueden dar una perspectiva nueva acerca del organismo y eso siempre es muy útil y nos puede llevar a conocernos desde un punto de vista diferente. Cuando nos da ese punto de vista, soltamos, creamos otro modelo, ¿no? Y eso al final es el motor o la rueda que va haciendo que la ciencia avance. Claro. Oye, y de descubrimientos más recientes que ha hecho la neurociencia que hayan cambiado bastante y hayan evolucionado, ¿nos podrías comentar alguno? Esta pregunta, siempre que se la haces a algún científico, es un experimento, siempre te va a hablar de un experimento que se haga concretamente en su campo y que sea algo en lo que a esta persona tiene como su foco muy puesto o algo que sea muy importante, ¿no? En realidad, mirándolo con perspectiva, han habido muchos descubrimientos, como la resonancia magnética funcional, que todos sabemos que nos permite ver la actividad cerebral en un cerebro que no está muerto, sino que está vivo. Y han habido, por ejemplo, seguimos haciendo experimentos con electroencefalograma desde hace 100 años. Hay otras tecnologías, como basadas en magneto, que tienen 20 años. Hay otras tecnologías ahora que utilizan optodos, es decir, que van radiando infrarrojos en tu cerebro y nos permite también ver in situ cuál está siendo el consumo de glucosa o de oxígeno de tu cerebro, pero son siempre tecnologías y descubrimientos que, aunque a mí me siguen fascinando, siguen todos una misma línea, ¿no? El descubrimiento más grande que el ser humano puede hacer es el cambio de conciencia, es el darse cuenta de que tiene un cerebro
de que tiene un sistema de pensamiento y de que ese sistema de pensamiento está todo el tiempo dirigiendo, seamos conscientes de ello o no, no solo las decisiones que tomamos, sino que las cosas que vemos. Muchos investigadores buscamos que los resultados de nuestros propios experimentos ratifiquen nuestra forma de ver el mundo. Cuando nosotros nos demos cuenta de esto y aprendamos a soltar y nos convirtamos realmente en un instrumento de investigación, para mí, sin duda alguna, ese será el máximo descubrimiento que un ser humano puede hacer más allá de la tecnología. Claro, claro. Yo ahora me viene a la cabeza una cosa que me dijo Antonio Jorge Larruy, que me dijo que había que pasar olímpicamente de la mente. Me dijo. Entonces, bueno, yo te quería preguntar un poco, volviendo a este tema del pensamiento y las emociones, el pensamiento, ¿en cuánto influye en nuestras creencias? Y nuestras creencias, ¿cómo nos determinan o cuánto nos determinan nuestras vidas? Todo depende de nosotros y de cómo sea nuestra relación con el pensamiento, más que el pensamiento en sí. Desde la forma que yo tengo de mirar al pensamiento, las creencias limitantes no existen. Simplemente son pensamientos, es decir, propuestas que nuestro cerebro hace en cada situación de vida, al que nosotros le damos la condición de hecho y usamos sin rechistar. O sea, esa inercia que yo creo en darle una propuesta neuronal, la condición de hecho es lo que nosotros llamaríamos creencia. Pero sin embargo, si yo dejo de usar esa propuesta neuronal, eso deja de limitarme, por muchas veces que la haya usado. Sé que hay un pensamiento detrás que dice, ¡guau, esto es muy difícil! ¿Ves? Es un pensamiento hecho, eso es una creencia, pero yo puedo dejar de usarlo. De nuevo aquí tenemos que volver al punto de nuestra ignorancia. Si yo creo saber cómo es la vida, yo tengo una serie de pensamientos hechos, que esos son los sistemas, los pilares de mi sistema de pensamiento, que a mí me van a decir cómo es el mundo. Y entonces yo no voy a necesitar mirar. Volvemos a la primera pregunta de nuestro encuentro. Aquí hay un punto y un paso clave, Jordi, que es la honestidad. La honestidad de reconocer que no sabes. Cuando reconoces eso, cualquier pensamiento que se vista de hecho va a recuperar automáticamente su condición de posibilidad. Y si tú te relacionas con tus pensamientos como lo que son solo posibilidades, las creencias dejan de limitarte y dejan de tener sentido. Por lo tanto, si yo me relaciono con mis pensamientos de manera compulsiva porque no sé cómo funcionan, las creencias tienen mucha influencia sobre mí, pero si yo soy consciente de cómo funciono y empiezo a alinear mi comportamiento con mi forma de funcionar, las creencias no tienen mucha influencia sobre mí. Entonces, por eso te digo que la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Del grado de conciencia que cada uno tengamos acerca de cómo funcionamos y realmente asumamos de que somos totalmente co-creadores de lo que percibimos, lo que pensamos y lo que sentimos, y aunque nos parezca muy difícil cambiar el mundo, es muchísimo más fácil trabajar en nuestra manera de relacionarnos con el pensamiento y la emoción. Observa que no estamos hablando de cambiar el pensamiento o cambiar la emoción, estamos hablando de nuestra forma de relacionarnos. Y eso es un punto que casi nadie vemos, ¿no? Y para ver eso hay que mirar. Y para que mirar muchas veces tienes que estar en el punto de tu vida que requiere mirar. Yo, desde otros puntos de mi vida, me refiero temporales, había muchas veces que esto no lo veía, porque no era mi momento de mirar. Yo estaba todo el tiempo con esa inercia de defender mis pensamientos, porque cuando tienes creencias, cuando tienes pensamientos hechos, tienes que defenderlos. ¿Por qué? Porque el otro tiene otro pensamiento hecho y de repente es diferente al tuyo, entonces yo tengo que defender el mío, porque si no mis percepciones y mi vida no tienen sentido, ¿no? Cuando empiezas a asumir esta ignorancia, lo primero es que dejas de defender. Y te ahorras un montón de energía en defender simplemente posibilidades. Y esa energía la puedes usar, por ejemplo, para investigarte, para descubrirte, para ir más allá de ese pensamiento que te dice esto es muy difícil, o para ir más allá de ese pensamiento que te dice cómo es el mundo sin volver a mirar. Claro. Y este clic que hablas, porque hay un momento que es un clic, es una reacción, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo llega ese clic? Cada uno tiene su propia historia personal para hacer este clic. Hay gente que lo hace en un momento en el que lo está pasando fatal, en el que toda su vida es un desastre. Hay gente que no. Por ejemplo, yo lo experimenté en un momento en el que nada podía ir mejor. Hay gente que lo experimenta mientras va de camino al trabajo. Me refiero, no parece que haya una correlación en que hay que hacer algo concreto, ni siquiera ver este vídeo, ni siquiera leer los libros. O sea, no parece que haya algo que realmente tenga la capacidad de inducir ese momento. Pero lo que yo sí que he ido observando es que sí que parece que sí que se puede disponer el escenario para que si ese momento se tiene que dar, se dé con mayor probabilidad. Y disponer ese escenario es empezar a conocernos, es empezar realmente a saber cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo y alinear nuestro comportamiento con nuestra forma de funcionar. ¿En busca de qué? En busca de nada.
en busca de coherencia, pero sobre todo de honestidad. De honestidad, de darte cuenta de que te pasas el día defendiendo pensamientos, de que te pasas el día intentando cambiar personas, lugares, animales o cosas, sin darte cuenta de que es ese querer cambiar, es ese todo el rato, esa insistencia, lo que genera principalmente nuestro sufrimiento. Claro. Y de ahí viene también el ego, El ego, un poco el enemigo del alma, por llamarlo de algún modo. Tú, desde tu punto de vista, desde tu punto más de David del Rosario, ¿cómo definirías el ego? Bajo mi punto de vista, el ego no existe. Es simplemente la confusión de que somos nosotros quienes pensamos, en lugar de que el pensamiento es simplemente una herramienta cognitiva más que tiene nuestro cerebro. Igual que nuestro cerebro controla la respiración o nos permite utilizar esta herramienta cognitiva de la memoria o de la atención selectiva, pues también tenemos otra herramienta que es el pensamiento. Lo que pasa es que nosotros, en lugar de usarla, nos hemos enamorado tanto de nuestros pensamientos que nos ha llevado a una pequeña confusión. De hecho, hay un experimento muy fácil con el que suelo bromear, ¿no? Que si yo, por ejemplo, ahora te pido que dejes de respirar para siempre, tu bulbo raquídeo se va a poner como una fiera porque va a monitorizar que los niveles de CO2 en tu organismo van a seguir subiendo y te va a forzar a respirar. Entonces nosotros llegaríamos a la conclusión de que la respiración es un proceso en parte voluntario, porque tú puedes decidir, por ejemplo, la cantidad de aire que quieres inspirar o expirar o a qué velocidad, pero en parte involuntario porque tú no puedes dejar de respirar. Y esto es completamente aplicable al pensamiento. Si yo te pido que dejes de pensar para siempre, te va a resultar tan complicado como dejar de respirar. ¿Por qué? Porque tiene esa parte involuntaria y luego tiene la parte involuntaria que, como hemos visto, la controlamos con el foco de la atención. La atención nos permite, haciendo un recordatorio de lo que veíamos antes, poner el foco en la temática en la que nuestro cerebro va a proponer ese pensamiento, pero él va a proponer lo que quiera basado en la frecuencia estadística que hemos visto. Entonces, si yo empiezo a asumir cómo funciono, me doy cuenta de que el pensamiento simplemente es una función más de mi cerebro. Y aquí viene la gran pregunta: ¿quién soy? ¿No? Claro. Entonces, la respuesta con este pequeño modelo que estamos construyendo, insisto, esto solo es un modelo, esto nos enseña, y el futuro de este modelo es irse a la papelera de reciclaje. No hay que defender nada. Pero esto nos puede enseñar de que, por ejemplo, la idea de que yo soy quien decide si usar o tirar ese pensamiento está mucho más afinada que la idea yo soy quien piensa. Claro. Esto simplemente basándonos en datos que podemos hacer experimentos de neurociencia cognitiva. Y poquito a poquito el siguiente paso no es hacer un viaje racional, es hacer un viaje vivencial. Esto y la experiencia, la ciencia, se destila de vivir, no solo de pensar. Tú vives, que es lo que tenemos una experiencia de laboratorio controlado por un protocolo, anotas datos, analizas esos datos y luego los discutes y piensas. Pero el primer paso es vivir. Y los seres humanos en nuestra vida lo hacemos al revés. Queremos solucionar todo a golpes de pensamiento. Y se nos olvida vivir, porque realmente, Jordi, somos expertos pensadores y somos pésimos vividores. Y la neurociencia y la ciencia nos dice: oye, ponte a vivir, ponte la bata invisible de investigador y ponte a ver qué está pasando ahí dentro, ¿no? Porque siempre esperamos que venga alguien, sea un vídeo de YouTube, un libro o algo, y nos arregle nuestros problemas, ¿no? Cuando, si miras tus problemas de cerca, solo son pensamientos, sensaciones y emociones. Entonces, claro, si solo son pensamientos, percepciones y emociones, y tu vida y tu campo mental está hecho de percepciones, pensamientos y emociones, ostras, tú puedes hacer algo, ¿no? La primera inercia, como hemos visto, es a cambiar, pero la siguiente, cuando ya te das cuenta de que tratar de cambiar los pensamientos y las emociones es igual de frustrante que querer cambiar a tu suegra o a tu jefa, entonces empiezas a vivir y a sentir y decir: ostras, a ver si las emociones, en lugar de para ser gestionadas, están ahí para ser sentidas. Ostras, a ver qué pasa con este pensamiento, en lugar de si lucho con él o dejo de intentar hacerlo más positivo, simplemente me hablo a observarlo y aprender de él, ¿no? Y ahí es donde se inicia la experiencia que está esperando todo el tiempo ser vivida, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo entrenas el foco, o sea, la atención? ¿Hay alguna manera de entrenar el foco, entrenar la atención? Hay muchas formas y, de hecho, no considero que haya una forma mejor que otra, entre otras cosas porque no me he llevado todas estas formas al laboratorio, he hecho una metodología y las he estudiado a partir del método científico. Entonces, aquí lo que tengo son los modelos que yo uso y mi propia experiencia. En este contexto, por ejemplo, una manera que he visto que tanto en participantes como en personas que acuden a algunas charlas de divulgación que hago, como en mí mismo, es muy potente tomar conciencia constantemente de que aquello que piensa tu cerebro solo es una propuesta neuronal. Entonces, repetirte este pequeño mantra tiene la capacidad de centrarnos, de alinearnos,
de devolverle ese pensamiento que tú tienes la inercia y el automatismo de relacionarte como si fuera un hecho, de devolverle la condición de propuesta. Y es una herramienta muy simple. Yo al principio me acuerdo que cuando empecé a practicar esto, como hace 10-15 años, llevaba una pequeña marca en la mano y cada vez que la miraba, cogía mi memoria y rescataba. Como un anclaje. Sí, y entonces a partir de ahí tomaba conciencia. Al final, cuando tú usas mucho algo, igual que pasa con los músculos, cuando tú usas mucho un músculo, al final crece la masa muscular. Cuando tú utilizas mucho, por ejemplo, una propuesta neuronal, como era este pensamiento que yo inducía voluntariamente, al final tu cerebro genera lo que se llama una facilidad cognitiva y entonces eso ya pasa a integrarse dentro de tu sistema de pensamiento, dentro de tu cognición, igual que cuando aprendemos a conducir, con la práctica, eso se integra en nuestro sistema de pensamiento y en nuestra cognición. Entonces, cuando la gente piensa, sí, bueno, pero esto es muy difícil, no es más difícil que aprender a conducir o no es más difícil que aprender una temática nueva. No lo es. Desde un punto de vista cerebral no lo es. Otra cosa es que tu cerebro te proponga el pensamiento, esto es muy difícil, y tú le des la condición de hecho. Ok, la distancia entre ese aprendizaje y tú, entonces es un pensamiento. Es el pensamiento, esto es muy difícil. Pero si cruzas ese pensamiento, desde un punto de vista de cerebro y de cognición, no es más difícil que aprender a conducir o que aprender una temática nueva. Muy interesante. ¿Y por qué al cerebro le cuesta tanto y nos cuesta tanto crear un hábito? Al cerebro no le cuesta tanto crear un hábito. Al que le cuesta mucho es a nosotros, porque como no queremos reconocer con esta herramienta nueva cognitiva que estamos viendo, que es la honestidad, lo realmente ignorantes que somos, no queremos soltar nuestros propios pensamientos porque estamos enamorados de muchos pensamientos y porque usamos los pensamientos para decirnos quiénes somos. Un pensamiento no está hecho para definirte, pero nosotros lo usamos para eso. Un pensamiento no está hecho para dirigir tu vida, pero nosotros lo usamos para eso. Entonces es más el uso que le damos a las cosas lo que al final nos encierra en esta especie de cárcel humana que realmente nuestro propio cerebro. Siempre le echamos la culpa a él, tanto de las penas como las glorias, ¿no? ¿No has leído en alguna intro, algún prólogo del cerebro humano tiene más neuronas que estrellas tiene la Vía Láctea? Dicho por un cerebro humano. Lo que ahí descubrimos es que el cerebro humano no tiene abuela, ¿no? Pero al final siempre decimos, bueno, es que nuestro cerebro, fíjate, ha marcado una vía neuronal. No, o sea, tu cerebro está obsesionado por la coherencia, a tu cerebro no le interesa la verdad, le interesa la coherencia, y por la eficiencia energética. Si tú estás todo el tiempo demandándole algo, él lo que hace es ser eficiente, te genera una facilidad cognitiva que sí que puede dar, por ejemplo, a una nueva vía neuronal que es mucho más fácil de activar el trigger que al final la dispara, ¿no? Entonces, él está a nuestro servicio, pero como nosotros estamos a veces un poco desubicados, yo me he pasado la gran mayoría de mi vida desubicado y de hecho ahora no me voy a crear el pensamiento hecho de que estoy muy ubicado, pero realmente es todo el tiempo estar desde ese punto de... Es que ni siquiera es humanidad. Es ese punto de honestidad donde te das cuenta de que el intento de convertir cualquier propuesta neuronal en un hecho a corto plazo parece que te genera algo de seguridad, pero a largo plazo te genera sufrimiento, ¿no? Entonces es como que te da un pico de dopamina convertir un pensamiento en un hecho, una propuesta, pero que a largo plazo te esclaviza, ¿no? Claro. Entonces ver este mecanismo es el primer paso para poder liberarte de él. ¿Cómo? A golpes de conciencia. Poniendo conciencia. Si realmente quieres hacer algo por ti, Jordi, lo primero que tienes que hacer es dejar de intentar cambiarte. Porque en ese intento de dejar cambiarte no puedes conocerte. Entonces, fíjate qué simple. No digo que sea fácil, pero fíjate qué simple. Deja que los pensamientos sean como son. Deja que las sensaciones sean como son y simplemente presta atención sin querer arreglarlo. Que pareces el hombre de mantenimiento. Todos los pensamientos hay que arreglarlos. Ahora una nueva técnica para esta emoción. Imagínate por un momento de que eso, necesito esta técnica, simplemente sea una posibilidad y vuelve a ti. A ese sitio privilegiado donde puedes ver todo lo que piensas y sientes. A ese punto donde sin haber hecho cola durante 3 horas, te puedes sentar y tienes una visión privilegiada, estás en el palco de tu propia mente y puedes ver todo lo que ocurre ahí. Puedes disfrutar del espectáculo sin realmente tomarte tan en serio todo lo que ocurre. Ahí empiezas a darte cuenta de que tu vida no está tan mal, sino que simplemente ha habido un par de confusiones que se había concatenado y se había liado la cosa. Claro. Pero que ahora, esté como esté tu vida, esté como esté tu mente, puedes empezar realmente a hacer las paces con tu cerebro. Fíjate que es que no hemos hablado en ningún momento de los que nos hemos sentado aquí de cambiar absolutamente nada, sino simplemente mirar. Claro. Has hablado de la dopamina y es un tema que yo estudio mucho y te he comentado antes fuera de cámara que lo he investigado bastante.
Y me gustaría hablar un poco contigo de esa bioquímica también, de esa bioquímica y cómo influye en nuestra felicidad, en nuestro bienestar. ¿Qué parte hay de importancia con esos bioquímicos de la dopamina, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas? ¿Cómo nos influyen, cuánto nos influyen en nuestras vidas? Por no soltar aquí un discurso que sirva de pegamento para pegar los ojos de los espectadores que nos puedan oír, y por reconducir un poco en el contexto que lo estamos viendo, los pensamientos, por ejemplo, que tenemos tienen la capacidad de influir en la bioquímica de nuestro cuerpo. Son una especie de cóctel que pueden utilizar muchísimas hormonas, desde el cortisol, la famosa respuesta al estrés de cortisol, la adrenalina, noradrenalina, hasta, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que está más relacionada con la confianza. Entonces, imaginemos que los pensamientos son estos dedos del pianista o de la pianista capaz de empezar a segregar en nuestro organismo un montón de notas o de compuestos químicos o neuropéptidos, ¿no? Las hormonas, que esto que tanto se escucha, no son más que palomas mensajeras que tienen la capacidad de enviar mensajes a diferentes órganos de nuestro organismo e iniciar respuestas bioquímicas. Pues nuestros pensamientos tienen la capacidad de activar a estas palomas mensajeras y de, montarla o liar la parda en nuestro organismo en cuestión de segundos. No hay más que, por ejemplo, ahora mismo tu cerebro lance el pensamiento de «ostras, te has olvidado de cerrar el gas». O sea, ese pensamiento, que no es simplemente un pensamiento, si tú realmente te has dejado el gas abierto, ese gas lleva abierto desde que has salido de casa, supongamos que es media hora. Si es el gas el que está originando esa respuesta bioquímica en tu organismo, esa respuesta debería haberse dado en cuanto tú has salido de casa, porque el gas está abierto. Sin embargo, esa respuesta bioquímica no se inicia hasta que tu cerebro lo piensa y tú prestas atención. Por lo tanto, un pensamiento tiene la capacidad de inducir cambios bioquímicos. Y son los cambios bioquímicos generados por ese pensamiento los que al final sentimos, los que nos impulsan realmente a tomar decisiones. Si ponemos esto en un modelo, para que realmente sea práctico para la gente, yo tengo un pensamiento que no es más que una propuesta neuronal. A nivel cerebral, eso simplemente es una actividad electroquímica. Cuando yo le presto atención, esa actividad electroquímica se convierte en estas hormonas y palomas mensajeras que empiezan a desparramarse por todo mi organismo. Ahí empieza la sensación y la emoción. Y cuando yo uso, el 70% de las veces las emociones nos impulsan, entonces tengo unos resultados. Si te fijas, pensamiento, emoción, resultado, es la misma energía pero manifestada de diferente forma. El pensamiento hostia, no sé si ha apagado el gas, es la misma energía que ese resultado de yo saliendo corriendo, esa energía cinética que me llega ahora a irme de esta entrevista y llegar a mi casa para apagar el gas, es la misma energía que el pensamiento pero manifestada de diferente forma, ¿no? Entonces es un círculo. Podemos ser conscientes de esto o no. Podemos ser conscientes de que aquello que sentimos viene generado por las personas, los lugares, los animales o las cosas que nos rodean, o ser conscientes de la íntima conexión que hay entre lo que pensamos y sentimos, ¿no? Cuando empiezas a asumir esto, dejas de intentar querer cambiar el mundo y empiezas a responsabilizarte de las cosas que piensas y sientes en lugar de proyectarlas e inferirlas, porque tenemos que tener claro, Jordi, de que cada vez que yo cojo una emoción y la proyecto hacia afuera, es decir, cada vez que yo pongo el origen de mi sentir afuera, estoy renunciando a sentirla. Entonces ya te tengo que cambiar. Si yo estoy incómodo por la pregunta que tú me has hecho durante esta entrevista, yo tendré que cambiarte como entrevistador. Pero si yo realmente asumo de que esto que yo estoy teniendo, esta emoción, está conectado a un pensamiento que yo estoy teniendo acerca de tu pregunta, yo ahí puedo asumirme. Y entonces, a partir de ahí puedo aprender. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar a los demás y la cosa no ha llegado a buen puerto, ¿no? Es simplemente decir, si llevas toda la vida intentando lo mismo y siempre tienes el mismo resultado y hay algo dentro de ti que realmente te pide algo más, simplemente prueba cosas diferentes, ¿no? La neurociencia es una de ellas. Hay gente que ha llegado a la misma conclusión a través de la espiritualidad, a través del arte, a través de, insisto, no es mejor porque sea científico, es simplemente una forma más de conocerte y en mi caso era la que tenía más a mano, pero soy totalmente consciente de que esto no es mejor que una técnica espiritual o un arte o la visión de Jordi, por ejemplo. Muchas veces menospreciamos las visiones personales en aras de la objetividad, cuando la ciencia no puede ser objetiva porque con sus cacharros solo accedemos a una porción de la información también muy pequeñita, diferente a la que acceden nuestros sentidos. Sí, un sensor, por ejemplo, de electroencefalograma que utilizamos para medir la actividad de neuronas piramidales sí que tiene la capacidad de captar esas ondas electromagnéticas que nosotros no tenemos sentidos para hacerlo.
pero aunque pueda captar un poquito de espacio o de esta información que nos rodea, que nosotros no podemos captar, no significa que sea mejor, sino que simplemente complementario, ¿no? Claro. Que a veces vivimos en una época en la que parece que hemos bajado a Dios de los altares y hemos subido a la ciencia, ¿no? Tengamos un poco también de honestidad en ese sentido. Es muy útil. Ahora mismo yo me dedico 100% a investigar y amo la ciencia. Sin embargo, hay que hacerlo también con honestidad y con muchísimo, muchísimo cariño. Total, totalmente de acuerdo. Oye, ¿en cuánto nos influye la genética y la epigenética? A ver, digamos, si lo vemos desde un punto de vista de la patología, hay enfermedades, por ejemplo, muy genéticas. Si tú tienes una mutación en el cromosoma 13, sabemos con mucha seguridad qué es lo que va a pasar. Y luego hay otras enfermedades que tienen componentes, que llamamos, que tienen una componente genética y una componente epigenética. Para los que nos estén viendo o leyendo y no sepan muy bien esto de qué va, al final la epigenética, si los genes son las letras del abecedario, la A, la B, la C, la epigenética serían como los signos de puntuación. Y todos estamos de acuerdo de que no es lo mismo un papá que una papa. Una cosa es una hortaliza que se come y lo otro pues, es nuestro padre. Entonces, fíjate cómo con un signo de puntuación, algo tan sutil, puede cambiar completamente el significado de algo, ¿no? Entonces, esto es un campo que hace unos años se vio en el tema de la biología y la genética, pues que tenía muchas cosas que decir, ¿no? Y ha captado la atención de muchas científicas y científicos y me parece un campo apasionante porque podría llegar a ser el puente de cómo las decisiones que nosotros tomamos, de cómo relacionarnos con estos pensamientos, ponen en un ambiente esa serie de genes que a través de la epigenética pueden llegar a expresarse o no. Porque, o sea, siendo muy burro y muy poco preciso, pero siendo contundentes a la hora de entender lo que estoy diciendo, tú puedes tener, por ejemplo, el gen del cáncer, que esto no existe, pero que si no se expresa, para ti no tienes nada, ¿no? Entonces, ¿qué hace que eso se exprese? En este contexto es donde ha tenido pues, como más relevancia y más impacto el tema de la epigenética. Imagínate qué posibilidad tan bonita, ¿no? Que nosotros podamos conectar mente y biología a través de, ostras, si mi relación con el pensamiento determina mi bioquímica y mi bioquímica determina el ambiente extracelular, ostras, y si estos genes están en el núcleo de las células, a lo mejor este ambiente extracelular hace algo a través de la epigenética para que esto pueda expresarse o no, ¿no? Esto simplemente es una pregunta lanzada al aire en el que estamos en ello y es un campo fascinante que seguro que nos va a dar muchísimas perspectivas para vernos de formas diferentes y sobre todo muy enriquecedoras. ¿Qué es la felicidad para un neurocientífico? Para mí está muy claro. Para mí la felicidad es simplemente la comparación entre mi imagen mental feliz de la vida y mi momento presente. Y el sufrimiento es la diferencia entre mi imagen mental feliz de mi vida y mi vida. Nosotros tenemos un centro que se llama el núcleo accumbens, que lo podemos entender como un comparador. Entonces imagínate que yo tengo una imagen mental feliz de entrevista. Una entrevista en la que yo me sienta cómodo, en que las preguntas que tú me hagas me las sepa, en las que no haga mucho calor o que los focos no sé qué, o que la gente le guste la entrevista. Pues todos esos pensamientos, que no son más que posibilidades, forman mi imagen mental feliz de entrevista. Pero luego está la realidad, está mi momento presente. Pues lo diferente que sea ese momento presente, esa realidad y esa imagen mental feliz de entrevista determina mi sufrimiento. Entonces puedo asumir que realmente yo no estoy sufriendo por esa situación, sino que estoy sufriendo por mi imagen mental feliz. Puedo mirar mi imagen mental feliz, puedo soltarla, puedo devolverle la condición de posibilidad, de probabilidad. Si dices sí, la vida se convierte en una experiencia. Ya no sabes qué va a ocurrir porque te toca vivirlo y te toca descubrirlo. Y ahí vuelves otra vez a darte cuenta de que nuestra inercia siempre es pensar en lugar de vivir y que urge. Todo nos está diciendo a nuestro alrededor que toca vivir más y pensar un poquito menos, que toca vivir mucho más y empezar a darle al pensamiento un poquito el lugar que le corresponde, que no es dirigir tu vida. Es simplemente una propuesta que nuestro cerebro hace en cada situación de vida. El razonamiento, por ejemplo, tiene una utilidad que yo creo que todo el mundo la ve a nuestro alrededor, ¿no? O sea, mira dónde estamos. Este edificio ha podido ser edificado gracias a la herramienta del pensamiento. Y es muy útil en el contexto, por ejemplo, de laboratorio, es muy útil en el contexto de ingeniería, nos permite poner satélites en órbita, pero para dirigir una vida humana que está hecha de percepciones, sensaciones, pensamientos y emociones, ha demostrado ser un auténtico desastre. Total.
Oye, hablando y volviendo a la conciencia, ¿crees en la teoría de David R. Hawking sobre los niveles de conciencia y cómo aplicó la ciencia a la conciencia? Para mí me parece que es un modelo interesante. Fíjate que, aunque muchas personas se lían con esto, la ciencia no discrimina entre temáticas. O sea, es decir, lo que hace que algo sea científico no es la temática, no es si habla de la conciencia o no, es el método que tú usas para investigarlo. Entonces, cualquier modelo, como por ejemplo el de Hawking, para mí es digno de ser investigado. Y tú lo que haces con la ciencia es pasarlo por el método, por el rodillo del método científico y los datos hablan. Entonces, a mí personalmente es un modelo que me parece que, como cualquier modelo, deberíamos investigar porque tienen la capacidad de mostrarnos cómo es el ser humano desde una perspectiva diferente. Y luego ya veremos, ¿no? Y además, cada vez que tú investigas con la ciencia, estás limitado a la tecnología de la época. Entonces, que yo investigue ahora algo y no lo vea porque la resolución de los aparatos que tengo o la relación señal-ruido no me permite detectar algo, tampoco significa que ahí no lo haya. Claro. Entonces, por eso te digo que para mí el científico de hoy en día tiene que volver a conectar con su intuición. La intuición solo tiene sentido cuando empiezas realmente a comportarte de manera coherente con cómo funcionas. Si estás esclavizado por los barrotes del pensamiento hecho todo el tiempo, claro, la intuición no sirve para nada, o sea, no es una herramienta útil. Pero cuando tú le das al pensamiento el lugar que le corresponde y empiezas realmente a permitirte ser traspasado por esa intuición, sabemos mucho más de lo que creemos. Y desde ahí, desde ese punto, es desde donde deberíamos decidir las líneas de investigación. No desde un despacho, claro, o desde con otros datos, ¿no? Entonces, bueno, creo que poco a poco cada vez más investigadoras e investigadores se están atreviendo realmente a seguir ese camino que nace de dentro y que nos están arrojando, por ejemplo, posibilidades como, ¿por qué no?, estudiar el modelo de Hawking desde una perspectiva científica. Ya te digo, todo es digno de ser estudiado de manera científica. También entiendo el paradigma actual de que si hay recursos limitados y de que solo se pueden estudiar muy pocas cosas científicas, al final se priorice por algo que puede realmente mejorar la calidad de vida de alguien ante una patología. Pero eso no significa que lo otro no sea digno de estudiar o que sea menos importante. Significa que si hay unos recursos muy poco limitados y hay que usar un criterio, pues ese es un criterio muy válido, ¿no? Sí, bueno, lo decía Pascal, el corazón tiene razón, es que la propia razón desconoce, justamente el inventor de la calculadora, y la intuición, según Hawking, calibra ahí, ¿no?, en 500 más o menos, y es el amor, y es el corazón, y está por encima de la razón en ese sentido, ¿no? Él lo manifestó en sus últimos años de vida, después de haber sido un matemático, un ingeniero, un inventor durante toda la vida, al final, en su última trayectoria, ¿no?, cuando se dedicó más a ayudar a los pobres y a la gente desvalida y tal, sacó esta gran sentencia, ¿no?, que para mí es una frase, vamos, yo la tengo, que el día que me muera me gustaría que me la pusieran ahí en la tumba o donde sea, porque me encanta esta frase, no estoy muy de acuerdo con ella. Me gustaría también que habláramos de un tema que es otro tema, ¿vale?, pero está todo relacionado, ¿vale?, como yo sé que también formas parte del Festival de la Conciencia y te encantan todos estos temas relacionados más con espiritualidad y tal, me gustaría hablar un poco más de estos temas, si te parece correcto. Y me gustaría hablarte de un tema también que es interesante y que también hay bastante ciencia detrás, que es la reencarnación, ¿vale? Y es la hipnosis a través de, por ejemplo, Brian Weiss, ¿no?, toda su escuela y todo lo que está evidenciado científicamente, ¿no?, con todos sus casos, ¿no?, de personas que, pues, que a través de un método de hipnosis pues, se han puesto a hablar en alemán perfecto o en chino perfecto cuando nunca lo habían hablado en su vida, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que, bueno, pues puede ser que hayan otras vidas o hayan otras almas reencarnadas. ¿Qué opinas acerca de este tema? Opino que se han reportado casos de cosas que no podemos explicar con el modelo que usamos ahora mismo en la ciencia y de que al final tenemos la condena, permíteme ponerle comillas, de que todo esto lo tenemos que investigar con una mente humana, que sin darnos cuenta tenemos esta inercia, que hemos creado estos pensamientos hechos, etcétera, etcétera, y que todo está filtrado por nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, a veces, intentar ponerle palabras a algo que realmente no sabemos cómo funciona, desde esta perspectiva tan limitada que se llama David o que se llama Jordi, a veces es una tarea ardua, ¿no? Lo que sí que creo y que toca es siempre vivir con apertura. Todo, el electromagnetismo era magia antes de que tuviésemos un aparato capaz de medirlo o antes de que Maxwell pues, pusiera unas ecuaciones ahí, ¿no? Entonces, lo que conocemos y no conocemos está pasando al mismo tiempo. Entonces,
ser escéptico no tiene sentido, porque un escéptico no se basa en pruebas, se basa en defender sus propias creencias y sus pensamientos hechos, ¿no? Lo que tiene sentido es convertirnos en investigadores. Y el investigador lo primero que hace es estar abierto a todas las posibilidades. Luego mides y ya ves. Y sabes que no puedes concluir, porque, insisto, estamos midiendo con una tecnología de la época que está muy limitada. Yo no sé si con un aparato dentro de 20 años que se va a inventar, esto van a decir que hay una señal más sutil de lo que la sensibilidad de mi aparato podía medir y hay que ver algo, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, para mí no hay mucha diferencia, como te decía antes, entre ciencia y espiritualidad. O sea, para mí todo es carne de cañón para hacer ciencia. Y la espiritualidad es algo fundamental en el cual todo ser humano, en algún momento de nuestra vida, llegamos a ello. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente puedo mirar a mi alrededor y ver amigos, personas, gente que conozco, que está en procesos de despertar, de darse cuenta, de honestidad. Unos, como insisto, a través de la enfermedad, otros, insisto, a través de un momento de júbilo maravilloso, otros simplemente porque conocen a otra persona, otros porque hacen un viaje, no importa. Pero sí que es cierto de que hay un momento en la vida de ciertas personas en los que empezar a mirar a los ojos de sus pensamientos, de sus sensaciones, empezar a tener, por ejemplo, a afinar estas intuiciones, tiene sentido y es una experiencia para mí hermosa y totalmente compatible con la ciencia. Esto es lo que, si lo piensas, no entiendes, pero que si lo vives dices, ¡wow!, tiene todo el sentido del mundo. Total, total. Entonces, mirar con mucho respeto a esos temas, atreverte a investigarlos, es algo que nos tenemos ya que regalar. O sea, urge. Es algo que ya hay, no sabes la gran cantidad de personas ahora que estamos iniciando un proyecto maravilloso relacionado con la investigación, la gran cantidad de personas que te encuentras que han tenido una formación completamente científica, pero que de repente algo dentro de ellos despierta y sienten la necesidad de salirse de las líneas tradicionales de investigación, aplicando exactamente los mismos métodos que aplicaban para las líneas tradicionales de investigación. Sé que son campos que dan mucho miedo porque no tienes referencias, tienes que investigar, ya no puedes replicar el artículo científico de turno y copiarlo cambiando un poco más para hacer una publicación. Eso ya no lo puedes hacer. No puedes pasarte ya todo el tiempo publicando acerca de algo que llevas investigando y que para ti es fácil y digamos que es tu entorno conocido. No lo puedes hacer porque no tienes precedente, pero sí que tienes esa ilusión y sí tienes ese pequeño conocimiento que te puede impulsar a ver, por ejemplo, este caso que veías, ¿no?, de la capacidad de un cerebro de conectar con otras inteligencias que no tengan una forma corpórea y que ahí haya una comunicación o lo que se llama channeling o mediumship en el mundo de la investigación. Cuando empiezas a descubrir esto y ves que hay gente realmente que ha tenido esas experiencias y que ha tenido la osadía de medirlo, para mí esa osadía hace grande la ciencia. Y hay muchísima más investigación acerca del sentido extrasensorial, de mediumship, de channeling, de la conexión con estas otras formas de energía, de lo que realmente creemos. Y es investigación que, como sabes que es un tema controvertido, lo haces muchísimo más minuciosamente que si estuvieses, no sé, investigando, por ejemplo, la percepción visual al uso, ¿no? Se le pone muchísimo cariño. Todos, cuando hacemos un protocolo de investigación, hay cosas que no vemos, pero no pasa nada, es cuestión de tiempo que aprendamos y que lo hagamos mejor, ¿no? Y para mí es ese intento, esa ilusión, realmente el motor de la ciencia, no seguir todo el tiempo una inercia que ni te completa ni te dice quién eres. Claro, actualmente sí que has venido a vivir a Barcelona, vienes de Alicante, has venido a instalar en Barcelona, así que gracias por venir a Barcelona y compartir toda tu sabiduría con nosotros. Y estás investigando, de hecho, estás en un laboratorio, me has dicho, aquí cerca de la playa, y nos podrías explicar un poquito más en qué estás haciendo, cuál es esta etapa nueva de tu vida, qué estás investigando, cuál es el propósito de este nuevo proyecto. Hasta hace poco estaba trabajando en una universidad y estaba llevando pues, una pequeña empresa para apoyar diferentes instituciones públicas o privadas a hacer ciencia y neurociencia. Y hace poquito me he embarcado en una aventura que la puedo compartir porque creo que la persona con la que la estoy haciendo es otra de las 28 personas que están en este libro. Estoy aquí sentada. Y es Xavi Chinesta. Y juntos, alimentándonos simplemente de esta ilusión que compartía. Xavi. En la pregunta anterior, estamos montando un instituto de investigación en neurociencias, que es el Instituto de Neurociencia Avanzada de Barcelona, donde estamos investigando todo lo que estamos compartiendo en esta entrevista.
los pensamientos, las sensaciones, las emociones, la consciencia, cómo afecta a nuestra salud la manera de relacionarnos. Estamos creando el modelo de las pensaciones para realmente empezar a estudiar desde un punto de vista científico cómo es exactamente la relación entre las cosas que pensamos y sentimos. Estamos abiertos también a estudiar, tenemos una línea de investigación que podría estudiar este supuesto sentido extrasensorial capaz de conectar con otras entidades inteligentes. Hemos registrado casos de algunas personas, hemos visto cómo en sus cerebros habían resultados significativos. Que te atrevas a medirlo para nada significa que sepas qué es lo que está pasando. Pero que sí que hay una inercia de niño, que es lo que a todos los seres humanos nos impulsa por conocer y por encontrar, aunque sea una respuesta muy limitada, pero una respuesta provisional a tus preguntas, ¿no? Y este instituto nace desde ahí, desde la necesidad de empezar a estudiar a personas sanas con nuestras necesidades básicas cubiertas, porque nos reconocemos tan ignorantes que nos damos cuenta que urge en la sociedad que vivimos hoy en día el compartir y el gritar a viva voz de, señores, no sabemos cómo funcionamos, todo el día estamos pensando, sintiendo cosas, percibiendo cosas y empezamos a tener datos de que, por ejemplo, Jordi, el 70% de las visitas al médico de cabecera están relacionadas con la respuesta al estrés y la gran mayoría de respuestas al estrés tienen su origen en nuestra propia imaginación. Total. Es decir, en cómo me relaciono yo con ese pensamiento y con esa emoción. Impulsados por todo esto y con todo el cariño del mundo, estamos haciendo un grupo de investigadores que vamos a estar aquí en Barcelona investigando pues, todos estos temas con ilusión, pero sobre todo sin miedo. Qué chulo, me encanta, qué lujo para Barcelona contar con este grupo de investigadores y qué lujo poder dar esta noticia en exclusiva. Y preguntándote acerca de esta gran noticia, ¿cómo compartiréis esos hallazgos? ¿La gente cómo los conocerá? Vamos a hacer algo muy aburrido de entrada, que es hacer publicaciones en journals científicos al uso, para que la comunidad científica también podamos disfrutar, siempre con esta filosofía de compartir. Pero es cierto que igual de importante en el INAP, en el Instituto de Neurociencia Avanzada de Barcelona, es la divulgación y es ser conscientes de que un experimento no termina cuando lo enviamos al journal, sino que termina cuando está en la mente de la gente de a pie. Entonces tenemos todos unos recursos y todas unas ideas de momento, hasta que las bajemos más a tierra. Ya no solo continuar con el trabajo que David del Rosario hacía hasta este momento de divulgación y el compromiso que intentaba, dentro de lo que la agenda lo permite, de salir del laboratorio para compartir y explicar estas cosas, pero vamos a hacerlo a través del arte, vamos a hacer exposiciones, estamos hablando con diferentes instituciones y fundaciones para poder llevar la ciencia aplicada al día a día a cualquier rincón, sea ciencia, sean festivales y también, ¿por qué no?, publicaciones científicas, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, sé que has escrito 2 libros y ya vamos concluyendo la entrevista, aunque yo estaría horas contigo, pero bueno, espero poder volverte a entrevistar más adelante y poder seguir hablando de este gran proyecto. Pero hay un tema que me encanta, que es tus 2 libros que has escrito, que es el libro que tu cerebro no quiere leer, es aquel de color amarillo tan chulo, que es con muchos ejemplos y muy fácil, muy entendible, muy cercano y como hasta familiar. Y luego tienes otro libro con Sergi Torres, también La biología del presente. Yo creo que pueden ser 2 libros interesantes para recomendar a todos nuestros oyentes. Y también me gustaría preguntarte, aparte de estos libros que has escrito tú, lógicamente, ¿qué otros libros nos podrías recomendar a gente que pues, se interese por la neurociencia, que quiera empezar un poco a adentrarse en este mundo, o otros libros de todo lo que hemos hablado en la conversación, de conciencia, etcétera, etcétera, que nos puedas recomendar? Siempre se lo pregunto a los entrevistados, a la gente que venís, así que te agradecería mucho si pudieras compartirlo. Yo les recomendaría que dejasen de leer. ¿Vale? Por un tiempo. Me encanta. Ha salido un tercer libro mío que se llama Tú has escrito este libro, ¿vale?, y no les recomendaría que se lo leyese. ¿Vale? Porque con lo que ha surgido aquí en esta conversación tienen todo lo que necesitan para aprender a relacionarse con sus pensamientos de una manera muchísimo más coherente. No nos faltan libros, nos falta vivir. Total. Entonces, no hay libro que te lleve a vivir. El libro no es más que una propuesta neuronal de una persona que ha puesto en un papel, ¿no? Si tú crees que lo necesitas para poder seguir experimentar algo, pues mira que esa creencia es solo una posibilidad y de que quizá la experiencia que buscas está ese pensamiento de distancia, ¿no? No necesitamos distractores, necesitamos vivir, ¿no? Entonces, si esta pregunta lleva a la persona a darse cuenta de esa urgencia, pues bendita pregunta. Qué bueno, qué bueno. Pues oye, nos quedamos con este final, esta brocha de oro para el final, este final feliz, que es mi editora estará contentísima ahora mismo. Vivamos, dediquémonos a vivir.
y no tantas historias mentales, sino vivamos más. Y me encantó la entrevista, o sea, estoy súper agradecido. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos. Espero que disfrutes mucho de Barcelona y cuando quieras, ya sabes, aquí estamos para seguir conversando. Gracias, Jordi. Y bueno, y gracias también por abrir este pequeño espacio para que nos podamos conocer, cuestionar y sobre todo aprender un poquito más acerca de nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias por todo. Oye.